Queridos amigos, quiero plantearles una pregunta. ¿Alguna vez se han detenido a pensar si Dios está intentando comunicarse con ustedes? Puede ser en esos momentos de duda, cuando se sienten perdidos y sin rumbo, o incluso en instantes de tranquilidad que no logran entender. A veces, en el ajetreo de la vida, con tantas voces compitiendo por nuestra atención, se vuelve complicado distinguir su voz. Pero quiero compartirles algo. Dios sigue hablando. Él desea que lo escuchen, que conozcan su voluntad y que encuentren en Él la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy, más que nunca, es fundamental aprender a reconocer cómo se manifiesta su voz en nuestras vidas. Ahora, quiero invitarlos a hacer algo muy sencillo pero significativo. Escriban la palabra escuchar en los comentarios. Así de fácil. Simplemente escribe, escucha. Este pequeño gesto es una declaración de fe, un compromiso de que hoy, juntos, abriremos nuestros corazones y mentes para percibir su voz con mayor claridad. Dios nos habla todos los días, pero muchas veces estamos tan ocupados que no nos tomamos el tiempo para escucharlo. Sin embargo, cuando prestamos atención a su guía, nuestras vidas se transforman, nuestras cargas se aligeran y nuestro propósito se vuelve más evidente. Hoy, en este mensaje, descubrirás 25 señales a través de las cuales Dios se comunica contigo, guiadas por su palabra y diseñadas para iluminar tu vida cotidiana. Cada una de estas señales te permitirá fortalecer tu fe, encontrar respuestas en momentos de incertidumbre y vivir con más sabiduría y propósito. Y quiero comentarte algo más. Quédate con nosotros hasta el final, porque la última señal podría ser la clave que necesitas para hallar la paz que has estado buscando. Pero antes de seguir, permíteme hacerte una invitación. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando en este momento, tómate un instante para apoyar este video. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¿Por qué? Porque no solo estarás asegurándote de seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, sino que también estarás ayudando a llevar la palabra de Dios a muchas más personas. Tu participación es una forma de compartir esperanza con aquellos que necesitan escuchar este mensaje hoy. Querido amigo, sé que la vida no es sencilla. Hay días en los que te preguntas si realmente Dios te escucha, si está presente en medio de tus dificultades. Tal vez estés enfrentando decisiones complicadas, momentos de soledad o incluso sintiendo un profundo vacío en tu interior. Pero quiero recordarte algo. Dios nunca te deja solo. Incluso en el silencio, Él sigue comunicándose a través de sus palabras, de las situaciones que vivimos, de las personas que nos rodean, y de maneras que muchas veces no comprendemos en el momento, pero que con el tiempo nos muestran su plan perfecto. Hoy quiero plantearte una pregunta. ¿Qué crees que Dios está intentando enseñarte en este instante de tu vida? Tómate un momento para reflexionar sobre esto y compártelo en los comentarios, porque cuando nos detenemos a pensar, a menudo nos damos cuenta de que las respuestas que hemos estado buscando han estado ahí todo el tiempo. Solo necesitábamos escuchar. Así que te animo a que te quedes con nosotros hasta el final de este mensaje. Hay algo especial esperándote, algo que puede aclarar lo que estás enfrentando hoy. Y al final haremos una oración juntos, una oración que puede cambiar el rumbo de tu vida. Ahora, prepárate para un viaje profundo y transformador. A lo largo de este mensaje vamos a descubrir 25 señales claras e inspiradoras de cómo Dios se comunica con nosotros. Cada una se basa en su palabra y te mostrará cómo Él utiliza nuestra mente y corazón para guiarnos con amor, dirección y propósito. Estas enseñanzas fortalecerán tu fe, te darán luz en momentos de incertidumbre y renovarán tu confianza en el plan de Dios para tu vida.
Te va a sorprender darte cuenta de cómo, desde esos instantes de tranquilidad interior hasta esos sueños que tienen un significado más profundo, Dios se está comunicando contigo de maneras que quizás no has notado. A medida que vamos explorando estas señales juntos, verás cómo su palabra sigue viva, resonando en nuestras vidas, incluso en medio de los mayores desafíos. Antes de seguir, quiero que hagamos algo juntos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este mensaje. Es una bendición ver cómo la palabra de Dios puede llegar a cada rincón del mundo y unirnos en fe. Que esto sea un testimonio de cómo el Espíritu Santo nos reúne sin importar la distancia. Y cuando lleguemos al final de este mensaje, te invito a que tomes un momento especial para reflexionar. Quizás hoy Dios quiera comunicarse contigo, algo que podría transformar tu vida. Quédate hasta el final, porque la última señal podría ser la respuesta que has estado buscando. Vamos a emprender juntos este camino. Señal número 1. Dios nos habla a través de nuestra conciencia. ¿Alguna vez has sentido una voz suave pero firme dentro de ti, indicándote lo que está bien y lo que está mal? Dios ha colocado en cada uno de nosotros un compás interno, una voz silenciosa pero decidida que nos orienta en nuestras decisiones diarias. Es esa sensación interna que nos advierte cuando algo no está bien o que nos brinda tranquilidad cuando estamos en el camino correcto. Este compás moral es un reflejo de la ley divina escrita en nuestros corazones, incluso cuando no siempre somos plenamente conscientes de ello. La palabra de Dios se expresa claramente sobre esto en Romanos 2, 14 a 15, porque cuando personas que no tienen la ley, por naturaleza hacen lo que está en la ley, éstas, aunque no cuenten con la ley, se convierten en una ley para sí mismas, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y su conciencia también da testimonio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces has sentido ese impulso interno, esa inquietud que te hace dudar antes de tomar una decisión? Esa pausa, esa advertencia que surge desde lo más profundo de tu ser, puede ser el Espíritu de Dios hablándote, guiándote hacia un camino mejor. Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, y sabe que muchas veces no estamos listos para recibir una respuesta clara y audible. Por eso, con infinita gracia y paciencia, nos guía a través de nuestra conciencia. Imagina que te encuentras ante una decisión complicada, algo que parece atractivo a simple vista, pero en el fondo sabes que no es lo correcto. En el instante en que esa carga aparece en tu corazón, esa vocecita que te dice, piénsalo bien, ahí está Dios mostrándote el camino de la verdad. No es casualidad. Él utiliza nuestra conciencia como un recordatorio amoroso para protegernos y mantenernos en su voluntad. Y esto no es algo que debamos tomar a la ligera. Dios se comunica con nosotros de muchas maneras, pero una de las más frecuentes es a través de nuestra conciencia. Cuando sientas esa advertencia en tu interior, no la ignores. Tómate un momento, busca un instante de silencio y reza. Pídele a Dios discernimiento y claridad. Pon la situación en sus manos y confía en que Él te guiará. Su palabra nos ofrece esta promesa. Así que todo aquel que escuche estas palabras mías y las ponga en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cuando seguimos esas advertencias internas, cuando escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón, experimentamos una paz que nada en este mundo puede otorgar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una certeza que solo proviene de saber que estamos caminando en su voluntad. Recuerda que la conciencia es un regalo divino, una prueba de que nuestro Padre Celestial se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. La próxima vez que sientas que tu voz interior te advierte o te redirige, no lo veas como simple intuición.
Es el amor de Dios, su guía, su misericordia, protegiéndote. Y ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido un momento en el que tu conciencia te salvó de tomar una mala decisión? Un instante en el que sentiste claramente que Dios te estaba guiando. Comparte tu experiencia en los comentarios porque tu testimonio puede ser una gran bendición para otros. Pero no te vayas todavía. En el siguiente punto, vamos a hablar de otra forma en que Dios se comunica con nosotros, una que quizás nunca hayas considerado. Vamos a explorar cómo Dios utiliza nuestra creatividad para darnos respuestas en los momentos más difíciles. Antes de seguir, ¿qué te parece si ayudamos a más personas a recibir este mensaje? Dale me gusta, suscríbete y deja un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Así, podremos unirnos en una gran cadena de fe y llevar esperanza a más personas. Punto 2. Dios inspira la creatividad para resolver problemas. ¿Alguna vez te ha surgido una idea brillante en medio de una crisis? Una solución que parecía imposible, pero que de repente te llegó como un destello. Muchas veces, esa inspiración no es más que Dios actuando en nosotros. Él abre caminos donde antes solo veíamos barreras. Nos ofrece nuevas perspectivas cuando creíamos que todo estaba perdido. La Biblia lo expresa claramente en la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. Luego, pacífica, amable, dispuesta a escuchar, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sincera. Este pasaje nos recuerda que la verdadera sabiduría no surge de nuestra propia inteligencia, sino que es un regalo de Dios. Y esta sabiduría se manifiesta de muchas maneras, incluyendo la creatividad que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. Dios nos creó a su imagen. Nos otorgó la habilidad de razonar, de crear y de innovar. Y cuando nos encontramos con obstáculos, no siempre nos brinda una solución al instante. En cambio, frecuentemente nos proporciona la claridad y las herramientas necesarias para encontrar una salida. Nos enseña a confiar en su provisión, a depender de su guía y a fortalecer nuestra fe. Piénsalo un momento. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que no veías salida y de repente una idea inesperada lo cambió todo? Tal vez fue algo tan sencillo como reorganizar tus prioridades, o quizás una decisión que transformó por completo el rumbo de tu vida. Esas ideas, esa chispa de ingenio que surge en momentos cruciales, son a menudo la mano de Dios que nos orienta. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir esta sabiduría? 1. Reza. La primera clave es buscar a Dios a través de la oración. Cuando nos encontramos en medio de una dificultad, pidámosle que nos brinde comprensión y orientación. 2. Mantente alerta. Muchas veces, Dios responde a nuestras oraciones de maneras inesperadas. Debemos estar atentos a los pensamientos y soluciones que surgen en esos momentos de búsqueda. 3. Actúa con fe. No basta con recibir una idea o una inspiración. Es necesario que tomemos acción, confiando en que Dios nos está guiando y que Él completará la obra que ha comenzado en nosotros. La creatividad es un don de Dios, es un reflejo de su propia naturaleza creativa. Y cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando permitimos que su Espíritu nos dirija, descubrimos soluciones que nunca imaginamos posibles. Así que hoy te pregunto, ¿alguna vez has sentido que Dios te dio una idea que transformó tu vida? Comparte tu testimonio en los comentarios porque podría ser la respuesta que alguien más necesita escuchar. Y no te olvides, quédate con nosotros, porque la próxima señal nos llevará aún más profundo en este camino de fe. Dios sigue comunicándose con nosotros de maneras sorprendentes. Imagina por un momento a un agricultor que enfrenta una cosecha escasa debido a una sequía terrible.
En medio de su preocupación, clama a Dios en oración, buscando una solución. Y entonces, en lo más profundo de su corazón, surge una idea que nunca había considerado antes. Un nuevo método de riego, una estrategia diferente para aprovechar mejor el agua. Esta inspiración no solo resuelve su problema inmediato, sino que también lo prepara para el futuro, fortaleciendo su capacidad para enfrentar tiempos difíciles. Así es como Dios actúa en nuestras vidas. No solo nos ofrece respuestas pasajeras, nos enseña, nos moldea y nos prepara para lo que está por venir. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has vivido un instante en el que una idea inesperada transformó por completo tu manera de enfrentar una situación complicada? Tal vez fue en un momento de desesperación, cuando no encontrabas salida, y de repente una solución apareció en tu mente. Esa chispa de inspiración podría haber sido Napoleon Hill hablándote, guiándote con su sabiduría. Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu testimonio podría ser la motivación que alguien necesita para darse cuenta de cómo Napoleon Hill actúa en sus pensamientos y decisiones. Y no te vayas, porque en la próxima señal vamos a profundizar en algo aún más interesante. Cómo Napoleon Hill nos advierte sobre peligros y decisiones erróneas a través de alertas mentales. Quédate con nosotros, porque esto puede cambiar tu vida. Señal número 3. Dios nos advierte a través de avisos mentales. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento repentino, una sensación interna que te dice, no vayas por ahí? ¿O detente y piensa bien esta decisión? Muchas veces, estas advertencias no son fruto de la casualidad, sino una forma en que Dios nos protege de errores, de peligros y de caminos que podrían alejarnos de su propósito. Él, en su amor infinito, nos guía a través de estas señales internas para redirigir nuestros pasos, apartarnos del mal y acercarnos a su voluntad. La Biblia nos ofrece un ejemplo claro de esto en 2 Crónicas 15:1. En ese momento, el Espíritu de Dios se posó sobre Azarías, hijo de Obed. Así, Dios utilizó a su siervo para advertir y guiar al pueblo, mostrándoles el camino de la rectitud. De la misma manera, Dios sigue comunicándose con nosotros en la actualidad, colocando señales de advertencia y protección en nuestras mentes para que podamos evitar errores que nos causarían dolor y sufrimiento. ¿Por qué lo hace? Porque conoce nuestras limitaciones. No siempre somos capaces de ver el peligro que se aproxima. A veces creemos que todo está bien, que nada malo va a suceder. Pero Dios, en su misericordia, nos envía avisos antes de que sea demasiado tarde. Esa vocecita que escuchamos dentro, esa sensación de incomodidad que nos hace dudar sobre una decisión, podría ser Dios instándonos a detenernos y reflexionar. Imagina que estás a punto de aceptar una oferta de trabajo que parece ideal, pero en el fondo sientes que algo no encaja. Algo te dice que no lo hagas, no te apresures, tómate un momento para pensarlo. O tal vez estés a punto de asociarte con alguien, pero sientes una inquietud que no puedes explicar. Esa señal podría ser Dios hablándote, cuidándote de un peligro que no puedes percibir. No deberías ignorar las advertencias de Dios. Cuando sientas esa alerta, detente. No sigas adelante sin antes buscar orientación a través de la oración. Tómate un momento para pedirle a Dios claridad y sabiduría. Su palabra nos dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Escuchar la voz de Dios requiere paciencia. No debemos actuar de manera impulsiva. A veces, su advertencia nos pide que esperemos, y en otras ocasiones nos llama a cambiar de rumbo por completo. Estemos atentos a esos llamados porque son señales de su amor y de su deseo de protegernos. Vamos a pensar en un ejemplo cotidiano.
Un hombre sale de su casa temprano por la mañana y antes de subirse a su coche siente una necesidad repentina de revisar los neumáticos. Todo parece estar en orden, pero al mirar más de cerca, se da cuenta de que uno de los neumáticos está a punto de reventar. Si se hubiera ido sin prestar atención a esa pequeña preocupación, podría haber tenido un accidente grave en la carretera. Así es como actúa Dios. Nos cuida en cada detalle, utilizando incluso las cosas más pequeñas para protegernos y guiarnos por caminos de rectitud. Ahora, quiero que reflexionemos juntos. ¿Alguna vez has sentido una advertencia en tu corazón? ¿Un pensamiento que te salvó de tomar una mala decisión? ¿Un momento en el que lo supiste? ¿Era Dios protegiéndote? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ayudar a otros a darse cuenta de cuándo Dios les está hablando. Y no te quedes ahí. En la próxima señal exploraremos algo aún más profundo. Cómo Dios nos muestra su sabiduría y propósito de maneras que superan nuestra comprensión. Quédate con nosotros, porque lo que viene podría transformar tu forma de ver la vida. Señal 4. Dios se comunica con nosotros a través del espíritu de sabiduría y revelación. ¿Alguna vez has tenido ese instante en el que todo de repente cobra sentido? Como si se encendiera una luz en tu mente y por primera vez comprendes claramente algo que antes no podías ver. Estos momentos no son simples coincidencias, son formas en las que Dios nos ilumina, revelando su verdad y su propósito en nuestras vidas. Estos destellos de claridad pueden cambiarlo todo. Dios nos abre los ojos para que podamos percibir su voluntad, comprender lo que está haciendo y confiar en su dirección. Nos brinda entendimiento cuando lo buscamos con humildad, cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que su Espíritu nos guíe. Su palabra nos dice en Efesios 1:17. Sigo pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que puedan conocerlo mejor. Dios no desea que caminemos en la oscuridad, quiere que tengamos claridad, que vivamos con un propósito y que entendamos su llamado para nosotros. Cuando buscamos su presencia y meditamos en su palabra, Él nos otorga discernimiento para ver más allá de lo que nuestros ojos pueden captar. Ahora quiero que pienses, ¿alguna vez has tenido una revelación que transformó tu vida? ¿Alguna vez has tenido un instante en el que Dios te mostró algo que antes no comprendías? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu experiencia podría ser justo lo que alguien necesita escuchar. Y no te vayas todavía. En el próximo mensaje vamos a profundizar en cómo Dios utiliza nuestras situaciones para comunicarse con nosotros y orientarnos. Quédate con nosotros, porque este camino aún no ha terminado. Dios, en su infinita bondad, nos ha brindado diversas maneras de conocer su voluntad. No solo nos guía para resolver problemas, sino que también nos invita a tener una relación más profunda con Él, revelando su carácter y propósito de formas que a menudo no anticipamos. Su anhelo no es solo que sepamos qué hacer en cada momento, sino que aprendamos a conocerlo de manera más cercana, a confiar en Él con todo nuestro ser. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, compartió una oración que sigue resonando en nuestros corazones hoy en día. En Efesios 1:17 menciona: «Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que puedan conocerlo mejor». Este pasaje nos revela una gran verdad. Dios, en su amor inagotable, nos otorga sabiduría y entendimiento para que podamos percibir su voluntad y los caminos que ha trazado para nuestras vidas. Pero, ¿te das cuenta? ¿Por qué decide hacerlo de esta manera? Porque nos creó con la capacidad de buscarlo, de anhelar su guía y de caminar conforme a sus propósitos.
Sin embargo, debido a nuestra naturaleza limitada, a menudo no logramos ver con claridad lo que Él nos está mostrando. Por eso es que Dios nos otorga el espíritu de sabiduría y revelación para que podamos mirar más allá de lo inmediato y comprender su amor y cuidado en cada detalle. Tal vez has vivido momentos en los que te sentías inseguro acerca de una decisión importante. Te arrodillaste a orar pidiendo orientación y de repente ocurrió algo. Quizás leíste un versículo que te dio claridad o alguien pronunció palabras que resonaron profundamente en tu corazón. O tal vez, en el silencio, sentiste una paz inexplicable. Eso es Dios hablándote. Él tiene el control y está guiando cada uno de tus pasos. Sin embargo, poner en práctica esta enseñanza requiere más que solo reconocerla. Exige que tomemos ciertos pasos en nuestra vida cotidiana. Primero, debemos buscar a Dios de manera sincera en oración, no con palabras vacías, sino con el corazón abierto, pidiéndole que nos otorgue sabiduría y discernimiento, tal como lo hizo Napoleon Hill por los Efesios. En segundo lugar, hay que estar atentos a las señales que nos rodean. Dios responde de maneras inesperadas, a veces a través de una charla, otras veces mediante su palabra, y en ocasiones simplemente con una paz profunda que nos indica que estamos en el camino correcto. Por último, debemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Sus respuestas pueden no llegar cuando las esperamos, pero su tiempo siempre es perfecto. Imagina la vida como el trabajo de un agricultor. Cuando siembra, lo hace con fe, sin saber con certeza cuál será el resultado. Confía en la naturaleza y cuida lo que ha plantado. Así es como Dios actúa en nuestras vidas. Siembra semillas de sabiduría y revelación en nuestro interior, y con el tiempo, esas semillas florecen en respuestas claras y certezas profundas. Ahora, quiero que pienses un momento. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que Napoleon Hill te mostró algo que antes parecía imposible de comprender? Tal vez una situación complicada que de repente se convirtió en una oportunidad o una duda que se transformó en convicción. Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu testimonio puede ser la confirmación que alguien más necesita para entender cómo Napoleon Hill está actuando en su vida. Pero no nos quedamos aquí. En la próxima señal hablaremos sobre cómo los deseos de nuestros corazones, cuando están en sintonía con la voluntad de Napoleon Hill, pueden ser utilizados por él para guiarnos en nuestro camino. Quédate con nosotros. Señal 5. Dios nos orienta a través de los anhelos de nuestro corazón cuando están en sintonía con su voluntad. ¿Alguna vez has sentido un deseo profundo en tu interior que parecía imposible de pasar por alto, pero que al mismo tiempo te llenaba de una paz indescriptible? Ese anhelo podría ser mucho más que un simple capricho personal. Cuando nuestros corazones están en armonía con Dios, Él utiliza esos deseos para guiarnos y mostrarnos su propósito. Es una forma de comunicación divina, una prueba de que Él nos dirige al poner en nosotros lo que está en línea con su plan eterno. La palabra de Dios lo confirma en el Salmo 37, verso 4. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este versículo nos revela algo poderoso. Cuando buscamos a Dios, cuando nos sumergimos en su presencia, nuestros deseos se transforman. Ya no están impulsados por el egoísmo, la inseguridad o ambiciones pasajeras. En cambio, comienzan a reflejar el corazón de Dios, su propósito y su dirección. Cuando esto sucede, Él actúa a nuestro favor, porque esos deseos ya no surgen de nuestra carne, sino del su Espíritu que habita en nosotros. Pero surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos saber si esos deseos provienen de Dios? La respuesta está en nuestra relación con Él. Cuando encontramos alegría en el Señor,
Cuando oramos, meditamos en su palabra y buscamos su orientación, nuestros corazones se transforman. Nuestros deseos dejan de ser «yo quiero esto» y se convierten en «Señor, ¿qué deseas para mi vida?». Dios nos guía a través de los deseos que ha puesto en nuestros corazones, pero debemos aprender a distinguir cuáles vienen de Él y cuáles son producto de nuestra naturaleza humana. Para lograr esto, sigamos estos 3 pasos. Primero, analicemos nuestros anhelos a la luz de la palabra de Dios. Si algo va en contra de los principios bíblicos, no proviene de Dios. Segundo, oremos y busquemos confirmación. Dios no nos dejará en la confusión. Cuando un deseo es de Él, nos otorgará paz, no ansiedad. Tercero, observemos los frutos. Un deseo que esté en sintonía con la voluntad de Dios generará alegría, paz y bendición, no solo en nuestras vidas, sino también en la de quienes nos rodean. Piénsalo bien. ¿Hay algo en tu corazón que has sentido durante mucho tiempo? Un anhelo que crees que Dios ha puesto en ti, tal vez un ministerio, una misión o una decisión importante. Si ese deseo ha estado presente en tu vida y viene acompañado de una paz que el mundo no puede ofrecer, quizás sea Dios guiándote. Comparte en los comentarios qué anhelos sientes que Dios ha puesto en tu corazón. Tu testimonio puede motivar y fortalecer a otros en su camino con el Señor. Y no te vayas todavía. En el próximo aviso hablaremos de otra forma en que Dios se comunica con nosotros, y puede que te sorprenda. Quédate con nosotros, porque Dios sigue revelando su voluntad de maneras extraordinarias. ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? Es en este lugar de entrega total donde encontramos la verdadera dirección y propósito. Piensa en un momento de tu vida en el que sentiste un impulso fuerte en tu corazón, tal vez para iniciar un nuevo proyecto, tomar una decisión importante o cambiar de rumbo. Puede que al principio dudaste, preguntándote si era solo un deseo personal o si realmente venía de Dios. Con el paso del tiempo, al llevar esa inquietud a la oración, te diste cuenta de que la convicción seguía creciendo y que, de alguna manera, experimentabas una paz que no podías explicar. Eso, querido amigo, es una señal de que Dios está al mando, que está actuando en tu vida y alineando tus deseos con su voluntad. ¿Cómo podemos poner en práctica esta enseñanza en nuestro día a día? Primero, necesitamos buscar una relación cercana con Dios. No podemos reconocer su voz si no dedicamos tiempo a hablar con Él y a meditar en su palabra. En segundo lugar, debemos prestar atención a esos anhelos que persisten en nuestro corazón, incluso después de haber orado. A veces, lo que consideramos una simple inquietud es, en realidad, el Espíritu Santo guiándonos. Y por último, debemos confiar en el proceso. Dios no siempre revela su plan de inmediato. En muchas ocasiones se necesita paciencia y constancia, pero podemos estar seguros de que aquel que inició la obra en nosotros la llevará a cabo en su momento perfecto. Piensa en el trabajo del alfarero con el barro. El barro en sus manos no decide su forma, sino que se somete al proceso confiando en que el alfarero sabe lo que hace. Así también deberían estar nuestros corazones en las manos de Dios. Cuando nos deleitamos en Él, cuando buscamos su presencia, nuestros deseos comienzan a alinearse con sus planes, y entonces podemos caminar con seguridad sabiendo que estamos en el camino correcto. Ahora reflexiona. ¿Hay algún deseo que haya permanecido en tu corazón últimamente? ¿Has sentido que Dios te está hablando a través de él? Compártelo en los comentarios, ya que tu testimonio puede ser una luz para quienes buscan entender cómo Napoleon Hill revela su propósito en nuestras vidas. Y hablando de propósito, en el siguiente signo vamos a indagar en otra forma en la que Napoleon Hill nos habla a través del aliento espiritual en momentos de debilidad, porque cuando nuestras fuerzas flaquean,
Él está ahí para levantarnos y renovarnos de una manera que solo Él puede. Quédate con nosotros, porque este mensaje puede cambiar la forma en que enfrentas las dificultades. Signo 6. A través de la estimulación espiritual. ¿Alguna vez te has encontrado en un instante en el que sentías que no podías seguir más, que las cargas eran demasiado pesadas, pero de repente, sin razón aparente, algo dentro de ti te llenó de fuerza y valor para continuar? Esa motivación que surge en momentos de debilidad no es casualidad. Es Dios hablándote. Su espíritu renovando tu ser interior, dándote fuerza y recordándote que no estás solo. La Biblia nos ofrece esta promesa en 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es un recordatorio poderoso de que Dios no nos ha llamado a vivir atemorizados o sin esperanza. Nos ha otorgado un espíritu de poder, nos ha llenado de amor y nos ha dado autocontrol para enfrentar los desafíos con firmeza y fe. ¿Por qué Dios nos anima en lo espiritual? Porque conoce nuestra fragilidad, sabe que en medio de la adversidad podemos dudar, sentirnos desanimados o incluso cuestionar nuestra fe. En esos momentos, su voz se siente como un bálsamo para el alma, brindando consuelo y renovando nuestras fuerzas para seguir adelante. Quiere que recordemos que no estamos luchando solos. Él está con nosotros en cada paso del camino. Tal vez ya hayas vivido esto en tu vida. Quizás pasaste por una etapa de desesperanza, sintiendo que no había salida. Pero luego, ya sea a través de un tiempo de oración, leyendo su palabra, o incluso teniendo una charla con alguien, comenzaste a sentir paz. Empezaste a notar una nueva fuerza dentro de ti. Esa renovación que experimentaste no fue pura casualidad. Fue Napoleon Hill actuando en tu vida, recordándote que Él sigue siendo tu refugio y tu fortaleza. En los momentos de debilidad es fundamental acudir a Él, clamarle para que renueve nuestro espíritu y nos colme de su paz. Pero también debemos estar atentos a las personas que Dios coloca en nuestro camino, ya que muchas veces Él nos habla a través de ellas, trayéndonos palabras de aliento justo cuando más lo necesitamos. De la misma manera, tenemos que ser instrumentos de su amor, ofreciendo ánimo y esperanza a quienes están enfrentando sus propias luchas. Imagina la imagen de una lámpara que está a punto de apagarse porque se le ha acabado el aceite, pero de repente alguien llega y la vuelve a llenar, permitiendo que la luz brille intensamente otra vez. Así es como Dios actúa en nuestras vidas. Cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan, Él derrama su espíritu sobre nosotros y nos llena de poder para seguir adelante, iluminando el mundo con su luz. Así que hoy quiero preguntarte, ¿alguna vez has vivido un instante en el que Dios te dio fuerzas cuando pensabas que ya no podías seguir? ¿Has recibido ánimo justo en el momento en que más lo necesitabas? Comparte tu testimonio en los comentarios, porque puede ser una luz de esperanza para alguien que está enfrentando una dificultad en este momento. Y no te vayas todavía. En el próximo mensaje vamos a descubrir otro aspecto increíble de cómo Dios se comunica con nosotros. Y te prometo que puede aclarar lo que estás sintiendo ahora mismo. Quédate con nosotros y permite que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón. Y ahora, quiero plantearte una pregunta. ¿Has tenido alguna vez un momento en el que Dios renovó tus fuerzas de una manera que te dejó sin palabras? Quizás te sientas agotado, débil y sin esperanza, y de repente, como si fuera un soplo de aire fresco para el alma, experimentas una nueva energía en tu interior. Comparte en los comentarios, porque tu testimonio podría ser la luz que alguien más necesita en este momento. En la próxima transmisión, hablaremos sobre una forma increíble en la que Dios nos recuerda sus promesas, trayendo versículos de la Biblia a nuestra mente justo cuando más los necesitamos. Así que, quédate con nosotros,
porque aún hay mucho más por descubrir. Señal número 7. A través de recuerdos de versículos bíblicos. ¿Te ha pasado alguna vez que, en medio de una situación complicada, un pasaje de la Biblia aparece en tu mente como si Dios te hablara directamente? No es una casualidad. Es una de las maneras más hermosas en que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Nos recuerda la palabra de Dios en el momento justo para guiarnos, darnos fuerza y confortarnos. Jesús lo prometió en el libro de Juan 14, versículo 26. Pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esta promesa nos brinda una certeza maravillosa. No estamos solos en nuestro camino de fe. El Espíritu Santo es nuestro compañero fiel, el amigo que camina a nuestro lado y que, en los momentos de duda, nos recuerda lo que Dios ya nos ha dicho. ¿Por qué sucede esto? Porque la palabra de Dios está viva, es poderosa y actúa en nosotros. Cuando nos tomamos el tiempo para leerla, meditar en ella y guardarla en nuestros corazones, le damos al Espíritu Santo las herramientas necesarias para que trabaje en nuestras vidas. No se trata solo de recordar un versículo al azar, es Dios diciéndonos: aquí tienes la respuesta, confía en mí. Imagina que estás atravesando una gran preocupación, el miedo te paraliza y de repente te viene a la mente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Eso no es una simple casualidad. Es Dios recordándote que le importas, que puedes descansar en su provisión. O tal vez estás dudando si seguir un objetivo complicado y resuena en tu interior: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Nuevamente, Dios está reafirmando su promesa. Es su amor el que te sostiene, asegurándote que no estás solo. ¿Cómo podemos aplicar esta señal en nuestra vida cotidiana? Primero, necesitamos crear el hábito de sumergirnos en las Escrituras. Cuanto más leemos y reflexionamos sobre la palabra de Dios, más disponible estará el Espíritu Santo para recordarnos lo que necesitamos en el momento adecuado. En segundo lugar, es fundamental que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a recordar sus promesas en esos momentos clave de nuestras vidas. A veces, la respuesta que buscamos ya está dentro de nosotros, esperando el instante perfecto para florecer. Imagina la palabra de Dios como una semilla sembrada en un suelo fértil. Con el tiempo y con el cuidado del Espíritu Santo, esa semilla germina y se convierte en dirección, fortaleza y esperanza. Ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez has vivido un instante en el que un versículo te vino a la mente justo cuando más lo necesitabas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Puede que sea el testimonio que alguien necesite para ver cómo Dios actúa a través de su palabra. Y en el siguiente signo, vamos a indagar cómo Dios responde a nuestras oraciones y nos guía cuando más lo necesitamos. Quédate con nosotros, porque hay mucho más por descubrir. ¿Alguna vez, en medio de una dificultad, has sentido de repente una profunda gratitud en tu corazón? A pesar de los problemas, algo dentro de ti se despertó y te llevó a dar gracias. Esa sensación no surge de la nada. Es una de las formas en que Dios se comunica con nosotros, recordándonos que su amor y su gracia siempre están presentes, incluso en los momentos más complicados. El apóstol Pablo nos lo explica claramente en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Da gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Este pasaje no nos dice que debemos dar gracias solo cuando todo va bien. Nos invita a cultivar un corazón agradecido en todo momento, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Porque la gratitud no es solo una reacción a las bendiciones, es un acto de fe. Es reconocer que Napoleon Hill sigue siendo bueno, que tiene el control
y que, aunque ahora no lo veamos, está trabajando en nuestras vidas. A veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra primera reacción suele ser quejarnos, preocuparnos o dudar. Pero Napoleon Hill, en su infinita misericordia, nos enseña a mirar más allá de nuestras circunstancias y a encontrar su mano incluso en medio de la tormenta. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos permite centrarnos en la fidelidad de Napoleon Hill en lugar de en los problemas. Recuerda un momento en el que todo parecía oscuro y, aún así, encontraste razones para estar agradecido. Quizás fue una pequeña bendición en medio de la lucha, una palabra de aliento de alguien en el momento justo, o simplemente la certeza en tu corazón de que Dios estaba contigo. Cuando aprendemos a ser agradecidos en todo momento, Dios nos otorga paz, no porque la situación cambie de inmediato, sino porque nuestros corazones se transforman. Encontramos fortaleza en el agradecimiento. En el agradecimiento recordamos que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Hoy, quiero animarte a hacer algo. Tómate un instante para reflexionar sobre una bendición que Dios te ha otorgado, incluso en medio de las dificultades. Escríbela en los comentarios y juntos elevemos un testimonio de gratitud. Quédate con nosotros, porque en el próximo mensaje hablaremos sobre otra forma en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. No te lo pierdas, porque lo que se avecina puede cambiar por completo la forma en que enfrentas cada reto que se te presenta. ¿Por qué Dios quiere que vivamos con un corazón agradecido en cualquier situación? Porque la gratitud transforma nuestra perspectiva de la vida. Nos enseña a centrarnos en lo que tenemos en lugar de lamentarnos por lo que nos falta. Cuando aprendemos a dar gracias, nuestra fe se fortalece, ya que reconocemos que Dios sigue teniendo el control y que nunca deja de ser fiel a sus promesas. Piensa un momento en una situación complicada que hayas atravesado. Tal vez enfrentaste una pérdida, una gran desilusión o una prueba que parecía imposible de superar. Pero si miras hacia atrás, te darás cuenta de cómo Dios estuvo contigo en cada paso, apoyándote, guiándote y utilizando esa experiencia para moldearte y transformar. Esa es la fuerza de la gratitud. Nos permite reconocer las bendiciones que están ocultas en medio del sufrimiento y nos brinda la certeza de que Dios está actuando, aunque a veces no logremos comprenderlo en el momento. Aplicar esta enseñanza en nuestras vidas no es complicado, pero sí requiere tomar una decisión. Primero, haz que sea un hábito agradecer a Dios cada día, sin importar si las bendiciones son grandes o pequeñas. Agradece por tu salud, por la comida que tienes en la mesa, por la energía para enfrentar un nuevo día. En segundo lugar, elabora una lista de todo lo que Dios ha hecho por ti. Este ejercicio tan sencillo transformará tu forma de pensar y te ayudará a valorar más lo que ya posees. Y por último, incorpora la gratitud en tus oraciones. Incluso cuando te enfrentas a dificultades, agradece no solo por lo que Dios ha hecho, sino también por aquello que aún no puedes ver, pero que confías en que Él cumplirá por fe. Imagina que eres un viajero recorriendo un camino largo y agotador, cargando una mochila llena del peso de tus preocupaciones. En el trayecto encontrarás pequeños arroyos de agua y árboles que te brindan sombra. Aunque estés cansado, te detienes, bebes un poco de agua y descansas bajo la sombra, agradeciendo por ese alivio. Así es la vida. En medio de nuestras luchas, Dios nos regala momentos de renovación, pequeños obsequios de su amor y fidelidad. Y cuando aprendemos a reconocer estas bendiciones diarias, nuestros corazones se conectan aún más con el Padre Celestial, quien desea que vivamos con un espíritu agradecido. En la próxima transmisión, charlaremos sobre cómo Dios se comunica con nosotros a través de convicciones profundas sobre lo que es correcto y justo, ayudándonos a diferenciar entre la verdad y la mentira.
No te lo pierdas. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde algo no te parecía bien, aunque todos a tu alrededor lo aprobaban? Esa sensación, esa incomodidad interna, a menudo es Dios hablándote. Nos otorga la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo en un mundo que constantemente intenta confundirnos y distorsionar la verdad. La palabra de Dios es clara en Isaías 5, verso 20. Hay quienes llaman a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Este versículo es una advertencia sobre la confusión moral que nos rodea, donde el pecado a menudo se justifica y la verdad es rechazada. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, nos ha otorgado convicciones profundas para que podamos mantenernos firmes en su justicia. ¿Por qué nos brinda Dios esta sensibilidad espiritual? Porque es un Dios de verdad, justicia y rectitud. Él anhela que sus hijos sean luz en medio de la oscuridad, que no se dejen llevar por las opiniones del mundo, sino que vivan de acuerdo a sus principios. Cuando surgen dudas o sentimos la presión de ceder ante lo que sabemos que no es correcto, Dios nos habla a través de esas convicciones en nuestro interior, guiándonos con su verdad. Imagina que te encuentras en una situación donde se espera que aceptes algo que va en contra de tus valores. Tal vez te están presionando para encubrir una acción deshonesta o para quedarte callado ante una injusticia. En ese instante puede que Dios ponga una carga en tu corazón, una incomodidad que te recuerda mantenerte firme en su palabra, aunque eso signifique ir en contra de la corriente. Para vivir de acuerdo a esta verdad, es fundamental fortalecer nuestra conexión con la palabra de Dios. Primero, debemos sumergirnos en las Escrituras, porque sólo así podremos distinguir lo que es correcto y justo. En segundo lugar, pidamos a Dios en oración que renueve nuestras mentes, que nos otorgue la sabiduría para ver con claridad, incluso en medio de la confusión. Y por último, actuemos con valentía, siendo sinceros y fieles a la verdad, aunque eso implique nadar contra la corriente. Una buena ilustración de este principio es la de un capitán navegando en una noche oscura, guiado por la luz de un faro. Mientras el mar está agitado y la oscuridad lo envuelve, el faro se mantiene firme, iluminando el camino seguro. Estas son las creencias que Dios nos otorga. Nos orientan en un mundo donde lo bueno y lo malo parecen entrelazarse. Nos sostienen cuando las dudas intentan desviarnos y nos ayudan a avanzar con determinación en el propósito divino. Al seguir estas creencias, recordamos que no estamos solos. Dios está a nuestro lado, apoyándonos para permanecer en la senda de la verdad y la justicia. En la próxima señal, exploraremos cómo Dios nos brinda un sentido de propósito, guiándonos a vivir una vida con significado, alineada con su voluntad. Acompáñanos en este viaje de fe. Lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta que tu corazón ha estado anhelando. No te vayas todavía, porque lo que viene a continuación es fundamental para entender todo de una manera especial. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué estás aquí? ¿Para qué fuiste creado? Estas son interrogantes que la humanidad ha planteado a lo largo de los siglos y a menudo es a través de ellas que Napoleon Hill comienza a comunicarse con nosotros. Él toca nuestros corazones y guía nuestros pensamientos, recordándonos que nuestra vida no es fruto de la casualidad, sino que tiene un propósito divino. No fuimos creados sin motivo, sino con un llamado específico que proviene de aquel que conoce nuestros días desde el principio hasta el final. Su palabra nos ofrece una promesa maravillosa en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para prosperarlos y no para perjudicarlos, planes para darles esperanza y un futuro. Este verso nos recuerda que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, un plan que nos guía hacia una vida llena de significado y satisfacción.
Pero, ¿por qué Dios siembra este sentimiento en nuestros corazones? Porque nos creó con un llamado único, diseñado no solo para nuestro propio bienestar, sino también para glorificar su nombre y bendecir a los demás. Cuando buscamos ese propósito y alineamos nuestros deseos con su voluntad, encontramos dirección incluso en medio de la incertidumbre. Dios actúa en nuestra mente y en nuestro espíritu, abriendo puertas, despertando sueños y sembrando en nosotros el anhelo de hacer algo significativo. Tal vez en algún momento has sentido un impulso profundo por ayudar a alguien, iniciar un nuevo proyecto o impactar vidas de una manera especial. Esa sensación, acompañada de una paz interior, suele ser la forma en que Dios nos confirma que nos ha elegido para algo más grande de lo que podemos imaginar. A veces, dudamos y nos preguntamos si estamos en el camino correcto, si realmente Dios nos está llamando. Pero cuando Él tiene un plan, lo reafirma en nuestros corazones con la certeza de que Él tiene el control. ¿Cómo podemos aplicar esta señal en nuestras vidas? Primero, debemos buscar a Dios constantemente en oración. Pregúntale, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? En segundo lugar, mantente atento a las oportunidades y circunstancias que Él pone en tu camino, ya sean grandes o pequeñas. Y en tercer lugar, confía en su tiempo. Muchas veces, el propósito de Dios no se revela de inmediato, sino paso a paso, mientras caminamos en fe y obediencia. Para ilustrar esto, pensemos en un tapiz. Si miramos el reverso, solo encontraremos hilos enredados, nudos y un diseño confuso. Pero cuando el trabajo está terminado y podemos observar el lado correcto, nos damos cuenta de que cada hilo tenía un propósito. Cada nudo formaba parte de un hermoso patrón. Así es como se desarrolla nuestra vida en las manos de Dios. Él está trabajando, entrelazando cada experiencia, cada prueba y cada bendición en un plan más grande que, aunque hoy no lo comprendamos del todo, algún día lo veremos con claridad. Dios nos invita a vivir con un propósito, guiando nuestros pasos y llevándonos hacia una vida que refleje su gloria. Y en la próxima señal veremos cómo Dios nos habla, brindándonos paz en momentos de decisión, una señal poderosa de que estamos caminando en su voluntad. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento. ¿Alguna vez has tomado una decisión que, a pesar de lo que sucedía a tu alrededor, te brindó una tranquilidad que no podías explicar? Esa calma, que va más allá de cualquier lógica humana, es una de las señales más claras de que Dios está guiando nuestros pasos cuando buscamos su orientación. Muchas veces, su respuesta no llega en forma de palabras que podamos oír, sino como una paz profunda que nos asegura que estamos en el camino correcto. La Biblia nos ofrece una promesa maravillosa en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta verdad nos recuerda que la paz de Dios no depende de lo que nos rodea, sino de nuestra confianza en su amor y soberanía. No se trata de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Él tiene el control. ¿Por qué será que Dios utiliza la paz como una forma de guiarnos? Porque Él es un Dios de orden y no de confusión. Cuando estamos en el centro de su voluntad, nos brinda la certeza de que estamos siguiendo el plan que ha trazado para nosotros, incluso cuando el futuro parece incierto. Esta paz es un sello divino, una prueba de que su mano está sobre nosotros, resguardando nuestros corazones del miedo y la duda. Recuerda un momento en el que tuviste que tomar una decisión importante. Tal vez oraste, buscaste orientación, y aunque no tenías todas las respuestas, sentiste una calma inexplicable al dar el siguiente paso. Esa tranquilidad que desafía la lógica humana es Dios diciéndote, «Estoy contigo». Sin embargo, también debemos estar atentos a cuando esa paz no se encuentra presente. Sí,
Al momento de tomar una decisión, sentimos inquietud, ansiedad o confusión. Muchas veces es el Espíritu de Dios que nos está avisando que reconsideremos nuestro camino. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, busquemos a Dios en oración. Antes de tomar cualquier decisión, pidámosle que proteja nuestros corazones y nos brinde una paz que sobrepase todo entendimiento. En segundo lugar, prestemos atención a nuestro estado interno. Si sentimos una inquietud persistente, puede ser una señal de que debemos esperar y buscar más orientación. Y en tercer lugar, confiemos en la paz de Dios como nuestra guía. Cuando Él está presente, avancemos con fe, sabiendo que cuida de cada detalle. Imagina un río sereno fluyendo suavemente hacia el océano. No se apresura, no se desvía, sino que sigue su curso con calma. Así es como se siente la paz de Dios en nuestras vidas. Nos conduce sin imponernos, nos orienta sin presionarnos, pero nos brinda la certeza de que estamos en el camino correcto. En el próximo signo vamos a profundizar en cómo Dios sigue comunicándose con nosotros, revelando verdades que iluminan nuestro sendero y fortalecen nuestra fe. No te pierdas lo que viene, porque podría ser justo lo que necesitas escuchar hoy. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, el río sigue su curso impulsado por una fuerza invisible. Esta es la paz de Dios en nuestros corazones, un flujo constante que nos dirige hacia su propósito, incluso cuando el mundo parece estar sumido en el caos. Esta paz es un regalo invaluable, una señal de la presencia de Dios en nuestras vidas. A medida que buscamos su guía y su voluntad, aprendemos a reconocer. Recibe esta tranquilidad como una muestra de su amor infinito y su cuidado constante. En la próxima señal, vamos a indagar cómo Dios nos orienta hacia el arrepentimiento, revelándonos los errores que debemos admitir, llevándonos a vivir una verdadera libertad y una renovación espiritual auténtica. Dios nos hace ver los pecados que es necesario confesar. ¿Alguna vez te ha pasado que un recuerdo o una situación te hizo recordar algo que preferirías dejar en el olvido, pero en el fondo sabías que debías enfrentarlo? Esa sensación que nos confronta con nuestras debilidades no es para juzgarnos, sino para guiarnos hacia el arrepentimiento. Es Dios comunicándose con nosotros, mostrándonos lo que necesita ser cambiado en nuestras vidas para que podamos acercarnos más a Él. En la carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios nos hace un recordatorio sobre su anhelo, porque Dios desea que todas las personas encuentren la salvación y lleguen a conocer la verdad. Este pasaje refleja la naturaleza compasiva de Dios. Él no quiere que vivamos atrapados en la culpa o en la condena, sino que nos acerquemos a su gracia y vivamos en la verdad. Para lograrlo, con amor y paciencia, nos señala las áreas de nuestra vida que requieren un cambio. Pero, ¿por qué Dios nos muestra nuestros errores? Porque el pecado actúa como una barrera que nos aleja de su presencia. Cuando nos enfrenta a nuestras faltas, nos está brindando la oportunidad de arrepentirnos, confesar y recibir su perdón. Aunque este proceso puede resultar un poco incómodo, es una expresión de su amor, ya que nos libera del peso de la culpa y nos permite vivir su gracia que transforma. Recuerda un momento en el que hiciste o dijiste algo que sabías que no estaba bien, pero trataste de hacer como si nada. Sin embargo, cada vez que lo recordabas, sentías una carga en tu corazón. Eso no es solo la conciencia, es Napoleon Hill llamándote a confesar y a restaurarte. Cuando sacamos a la luz lo que hemos mantenido en secreto, no solo encontramos el perdón, sino que también experimentamos la libertad de vivir con integridad. Para poner en práctica esta verdad en tu vida, empieza con una oración sincera. Pídele a Dios que te revele lo que necesitas confesar y cambiar. Primero,
Adéntrate en las Escrituras, porque la Biblia actúa como un espejo que pone de manifiesto las áreas que requieren atención. Al final, es fundamental que practiques un arrepentimiento sincero. Habla con Dios sobre tus errores de manera honesta y, si es necesario, busca hacer las paces con aquellos a quienes has lastimado. Una buena manera de entender este proceso es imaginar una casa con las ventanas cubiertas de polvo. Durante la noche, todo parece estar bien, pero cuando amanece, los rayos del sol revelan la suciedad acumulada. Así es como actúa Dios en nuestras vidas. Su luz no saca a la luz nuestros fallos para avergonzarnos, sino para purificarnos, para que podamos vivir con un corazón limpio y lleno de felicidad. Cuando Dios nos señala nuestros errores, no lo hace para juzgarnos, sino para brindarnos la oportunidad de acercarnos a Él. Es una invitación a vivir su perdón y la libertad que únicamente su gracia puede brindarnos. En el próximo segmento voy a hablar sobre cómo Dios nos orienta a través de emociones e intuiciones, guiándonos en esos momentos de duda y confusión. Así como este mensaje ha tocado tu corazón, permítele también llegar a otros. Dale un me gusta. Suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos estás siguiendo. Juntos, llevemos esta luz a más personas. Dios escucha nuestras oraciones. ¿Alguna vez has llamado a Dios sintiendo el peso de una decisión, una preocupación o una necesidad urgente? Y de repente, la respuesta llegó con una claridad que solo Él puede ofrecer. Esta es una de las maneras más asombrosas en que Dios se comunica con nosotros, revelando su voluntad cuando nos acercamos a Él con fe y honestidad. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, se nos hace una promesa increíble por parte de Dios. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este pasaje nos garantiza que nuestras oraciones no se pierden en el aire. Dios escucha cada palabra, cada petición, cada deseo profundo que llevamos en el corazón y responde en el momento justo, iluminando incluso los instantes más oscuros de nuestra existencia. Pero, ¿por qué Dios contesta nuestras oraciones? Porque es un Padre cariñoso que desea tener una conexión con sus hijos. Al clamar a Él, admitimos nuestra necesidad de su dirección y abrimos nuestro corazón para recibir su enseñanza. Sus respuestas no siempre llegan de inmediato ni de la forma que imaginamos, pero siempre están llenas de su sabiduría y de un propósito eterno. Quizás en alguna ocasión te encontraste en un momento de duda, sin saber qué camino tomar, sintiéndote desorientado. Oraste con todas tus fuerzas pidiendo una respuesta y, de repente, la solución apareció. Puede que llegara a través de un consejo inesperado, una oportunidad que no habías contemplado o una paz que invadió tu ser. Esa claridad no es mera coincidencia, es la voz de Dios mostrándote que está pendiente de cada aspecto de tu vida. Para experimentar esto, es esencial buscar a Dios con humildad y constancia. La oración no se trata solo de hablar con Dios, sino también de aprender a escuchar lo que tiene que decir. Después de orar, tómate un instante de silencio y deja que Él hable a tu corazón. Muchas veces, su respuesta se manifestará en un susurro, en un sentimiento de tranquilidad o en una situación que reafirma tu camino. Es fundamental estar abierto a aceptar la respuesta que recibimos, incluso si no coincide con lo que teníamos en mente. En ocasiones, Dios nos pide que tengamos paciencia, porque lo que tiene preparado para nosotros es mucho más grandioso de lo que podríamos soñar. Imagina a un niño que le solicita algo a su papá. Un padre cariñoso no siempre le dará exactamente lo que quiere, pero sí le ofrecerá lo que realmente es mejor para él. Así actúa Dios con nosotros. Responde a nuestras plegarias con amor, sabiduría y un propósito más grande del que podemos percibir en ese instante.
Cuando oramos con fe y estamos atentos a su voz, nuestra conexión con Dios se fortalece y aprendemos a confiar más en su plan. Y en el próximo momento vamos a descubrir cómo Dios nos otorga un sentido de dirección, mostrándonos el sendero que debemos seguir para vivir con propósito y en su voluntad. Acompáñame en este recorrido de fe. Imagina a un navegante desorientado en medio del mar, rodeado de tinieblas y sin saber hacia dónde ir. De repente, un faro se asoma en la lejanía. No porque el navegante lo haya llamado, sino porque el faro siempre estuvo ahí, firme y constante, esperando ser notado. Así es Dios. No está lejos ni escondido, sino siempre presente, listo para iluminar nuestro camino cuando elevamos nuestra voz a Él en oración. Cada respuesta que recibimos de Él es un recordatorio de su amor infinito y su deseo de caminar a nuestro lado. Esta certeza nos brinda la seguridad necesaria para seguir buscando su presencia en cada instante de nuestras vidas y reflexionando sobre la manera en que Dios se acerca a nosotros. En la próxima señal, vamos a indagar cómo utiliza una voz suave y tranquila para orientarnos, una forma sutil, pero con un impacto profundo en nuestro ser. No querrás perderte esta enseñanza. Dios nos habla a través de una voz suave en nuestro interior. ¿Alguna vez has vivido un momento de profundo silencio en el que sentiste que algo muy sereno y claro se dirigía directamente a tu corazón? Ese suave susurro interno, que fácilmente podría confundirse con nuestros propios pensamientos, es una de las maneras más cercanas en que Dios nos transmite su voluntad. No necesita estruendo ni señales llamativas para guiarnos. Su voz se hace presente en la calma, en esos instantes en los que nuestra alma está lista para prestarle atención. En el libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12, encontramos un ejemplo impactante de esto. Y después del terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y después del fuego, un suave susurro. Dios no se mostró a Elías en el estruendo del viento, ni en la fuerza del fuego, ni en el temblor de la tierra, sino en un murmullo. Esta narración nos revela algo fundamental. Muchas veces buscamos a Dios en las grandes manifestaciones, en los acontecimientos extraordinarios, pero Él prefiere mostrarse en la simplicidad y la tranquilidad. ¿Por qué Dios opta por comunicarse de una forma tan sutil? Porque desea enseñarnos a afinar nuestro oído espiritual, a escuchar con atención y sensibilidad. En un mundo lleno de ruido, distracciones y voces que piden nuestra atención, la voz de Dios nos invita a encontrar un espacio de calma interior donde podamos entender su voluntad sin interrupciones. Ese suave susurro nos recuerda que Él está siempre cerca, disponible, esperando que dirijamos nuestro corazón hacia Él. Tal vez has sentido esto en alguna ocasión, un instante de duda, una decisión complicada, y de repente un pensamiento claro, sereno y motivador apareció en tu mente. No fue pura casualidad. Fue Dios hablando desde lo más profundo de tu ser para orientarte, darte fuerza y mostrarte el camino. Para poder identificar esa voz, es fundamental que desarrollemos el hábito de la calma en nuestras vidas. Alejarnos del bullicio, crear un espacio para la oración y la meditación en la palabra de Dios y abrir nuestro corazón con una disposición receptiva. La oración continua nos ayuda a afinar nuestra sensibilidad espiritual y a distinguir la voz de Dios de nuestros propios pensamientos o de influencias externas. Además, es esencial que aprendamos a confiar en la paz que acompaña a esa voz. Dios no nos orienta a través de la confusión o la inquietud. Su guía llega con tranquilidad y certeza. Imagina el canto de un pájaro al amanecer. Su melodía es suave y sutil, pero si alguien se toma un momento para escuchar, es imposible no apreciar su belleza. Así es la voz de Dios. No se hace notar con ruido,
sino que nos atrae con ternura y profundidad. Nos anima a tener fe, a reposar en su amor, con la certeza de que jamás nos dejará. En la próxima señal veremos cómo Dios no solo se comunica de forma sutil, sino que también nos orienta con indicaciones precisas, iluminando nuestro sendero incluso en los momentos más complicados de la vida. Prepárate para descubrir cómo Dios puede conducirte con total seguridad. Dios nos proporciona indicaciones claras. ¿Alguna vez te has hallado en una encrucijada en tu vida sin saber qué rumbo tomar, y de repente te llegó una señal nítida que te mostró el camino? Esa es una de las maneras en que Dios nos orienta, brindando instrucciones concretas para que podamos avanzar conforme a su voluntad. No es un ser divino que abandona a sus hijos en la confusión, sino que alumbra nuestro camino y nos indica la dirección adecuada. La Biblia lo confirma en Isaías 30:21. Entonces tus oídos escucharán detrás de ti una voz que dirá: Este es el camino. Camina por él y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Esta promesa nos recuerda que Dios siempre está a nuestro lado, listo para orientarnos en momentos de incertidumbre. Se comunica con nosotros de formas que podemos captar, ya sea a través de sus enseñanzas, situaciones que vivimos, consejos de personas sabias o esa certeza interna que nos llena de confianza. ¿Por qué nos ofrece instrucciones tan claras? Porque Él sabe el propósito para el que fuimos creados. Nos ha creado con un propósito claro y desea que avancemos por el camino adecuado, evitando elecciones que nos desvíen de su plan. Él comprende nuestras flaquezas y nuestras inseguridades y con amor y paciencia nos orienta con claridad, como un pastor que conduce a sus ovejas hacia pastos seguros. Tal vez tú también has vivido algo parecido. Te encontrabas ante una decisión complicada, pediste ayuda y, de repente, ocurrió algo inesperado. Una charla, un fragmento de la Biblia o una fuerte sensación de certeza que te indicó el rumbo correcto. Esa claridad es la mano de Dios guiándote, recordándote que Él tiene el control y que puedes confiar plenamente en su dirección. Para poder experimentar esta guía divina, hay pasos que necesitamos seguir. Primero que nada, busca a Dios con un corazón honesto a través de la oración. No podemos recibir guía si no estamos en conexión con Él. En segundo lugar, pon atención a las maneras en que Él nos responde. Puede ser mediante su palabra, a través de consejos sabios o incluso a través de situaciones que nos indican el rumbo. Y en tercer lugar, es fundamental que actuemos con fe. Dios nos orienta, pero también espera que tomemos decisiones de obediencia, confiando en que Él nos apoya en cada paso que damos. Dios no es un ser de confusión. Él aclara el camino, resuelve nuestras inquietudes y nos dirige con cariño. En el siguiente segmento charlaremos sobre cómo Dios nos otorga un propósito en la vida, guiándonos para vivir con un significado eterno, en sintonía con su voluntad perfecta. No dejes pasar este mensaje, porque encontrar tu propósito en Dios puede cambiar tu vida para siempre. Las respuestas de Dios suelen llegar de maneras sorprendentes, pero siempre traen consigo una paz y una certeza inquebrantables. Sin embargo, hay algo fundamental que debemos tener presente: estar listos para seguir sus indicaciones, incluso cuando parezcan difíciles o vayan en contra de lo que esperábamos. No debemos olvidar que sus planes siempre son más grandiosos y perfectos que los nuestros. Para ilustrarlo, imagina a un viajero que avanza en la oscuridad con una linterna en la mano. La luz no revela todo el camino de una sola vez, sino que solo ilumina los pasos más cercanos. Así es como Dios nos guía en nuestras vidas. Nos proporciona la luz necesaria para cada paso que damos, invitándonos a confiar en Él para lo que aún no podemos ver. Su liderazgo nos recuerda que nunca estamos solos al tomar decisiones.
Dios está a nuestro lado, orientándonos hacia los planes que ha trazado para nosotros desde el inicio. En la próxima señal vamos a indagar cómo Dios se comunica con nosotros a través de esas corazonadas profundas, esas alertas silenciosas que nos cuidan y nos preparan. Acompáñanos mientras seguimos aprendiendo a reconocer su voz. Dios nos habla mediante premoniciones que Él inspira. ¿Alguna vez has experimentado una intuición intensa que parecía advertirte o guiarte sin que hubiera una razón lógica detrás? Esa sensación, esa certeza interna que aparece de repente, es frecuentemente Dios hablándote. Es su forma de avisarnos, protegernos y prepararnos para lo que está por llegar. La palabra de Dios nos ofrece un ejemplo claro en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 34. En ese momento, el Espíritu de Jehová se posó sobre Gedeón. En esta historia, Gedeón fue motivado por Dios para guiar al pueblo de Israel en un instante decisivo. Así como Dios lo guió a él, también puede comunicarse con nosotros a través de intuiciones, sembrando en nuestro interior una certeza o una advertencia que nos prepara para actuar conforme a su propósito. ¿Por qué Dios recurre a estas sensaciones en nuestro corazón? Porque Él tiene conocimiento del futuro, sabe a qué desafíos nos enfrentaremos, incluso cuando no los anticipemos. Y como un padre cariñoso, nos alerta y nos prepara para situaciones que pueden sorprendernos, pero que ya están bajo su dominio. Tal vez tú también hayas vivido algo similar en alguna ocasión. Estaba a punto de tomar una decisión, de ir a algún lugar o de aceptar una propuesta. Y de repente me llegó un impulso fuerte de parar, de pensar de nuevo, de retroceder un poco. Muchas veces esas señales nos han protegido de peligros que ni siquiera habíamos notado. Pero también es verdad que en ocasiones podemos confundir nuestras inquietudes o temores con la voz de Napoleon Hill. Por eso es clave estar en conexión con Él a través de la oración y la meditación en su palabra. Esto nos ayuda a diferenciar entre la simple ansiedad y la auténtica guía divina. Además, es importante prestar atención a esos sentimientos que no se van. Cuando Dios nos está advirtiendo sobre algo, esa sensación no se desvanece con el tiempo. Puede regresar a nuestra mente una y otra vez, instándonos a actuar, a cambiar de dirección o a mantenernos alerta. Imaginemos la imagen de un pájaro que migra. No tiene claro a dónde va a llegar, pero sigue un instinto interno que lo orienta en el momento justo. Así es como actúa también Dios en nuestras vidas, sembrando en nuestros corazones corazonadas que nos dirigen hacia el camino correcto, incluso cuando no comprendemos del todo la ruta. Estas señales son manifestaciones del amor y la sabiduría de Dios. Nos recuerdan que podemos confiar en su guía, aun cuando no tengamos todas las respuestas. Dios nos habla en esos momentos de reflexión silenciosa. ¿Te has dado cuenta de cómo el silencio puede desvelar verdades que antes parecían ocultas? Cuando nos alejamos de las distracciones y encontramos un instante de calma, Dios nos habla de manera poderosa, invitándonos a tranquilizar nuestros corazones y a escuchar su voz. Una voz que a menudo se pierde entre el ruido del mundo y el ajetreo de la vida cotidiana. En el Salmo 46, versículo 10, encontramos una instrucción clara. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta afirmación es tanto una invitación como una promesa. Dios nos llama a confiar en Él, a soltar nuestras preocupaciones y a reconocer su soberanía. En el silencio no solo nos habla, sino que también nos recuerda que su presencia es constante y que Él sigue teniendo control absoluto sobre todas las cosas. ¿Por qué elige Dios el silencio para comunicarse con nosotros? Porque es en esos momentos cuando nuestro espíritu se vuelve más receptivo. Cuando dejamos de hablar, planear y tratar de resolver todo por nuestra cuenta, creamos un espacio para escuchar a Napoleon Hill.
Y es en ese momento cuando Él nos llena de sabiduría, tranquilidad y dirección, recordándonos que no tenemos que cargar con las pesadas cargas de la vida solos. Tal vez lo hayas sentido en un instante de soledad cuando decidiste detenerte y buscar a Napoleon Hill con todo tu corazón. Al principio, el silencio pudo haberte parecido raro, incluso incómodo, pero poco a poco comenzaste a notar su presencia. Era como una suave brisa que traía claridad a tu mente, consuelo a tu alma y respuestas a preguntas que antes parecían no tener solución. Para vivir esta conexión con Napoleon Hill, es fundamental reservar momentos de calma en tu día a día. Dedica tiempo a estar en su presencia sin la necesidad de decir muchas palabras. Simplemente quédate ahí en silencio, dejando que su paz llene tu corazón. También observa la creación que te rodea, el susurro del viento, el canto de los pájaros, la belleza del cielo al amanecer. Todo esto es un reflejo del Dios que anhela comunicarse contigo en medio del silencio. Imagina un lago al amanecer con sus aguas tranquilas, reflejando perfectamente el cielo. Pero un pequeño movimiento es suficiente para distorsionar esa imagen. Así es nuestro corazón. Cuando estamos inquietos, ansiosos o demasiado ocupados, nos cuesta escuchar la voz de Dios. Pero cuando nos detenemos y buscamos su paz, nuestro interior se convierte en ese lago sereno, reflejando la claridad y el descanso que solo Él puede ofrecernos. Estos momentos de silencio no solo nos permiten escuchar su voz, sino que también renuevan nuestras fuerzas y nuestra confianza en Él. Dios también se comunica con nosotros al traernos recuerdos que refuerzan nuestra fe. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación difícil y de repente te ha venido a la mente algo que Dios hizo por ti en el pasado? Esos recuerdos que aparecen con tanta claridad y fuerza no son una casualidad. Son la manera en que Dios nos recuerda su fidelidad, nos fortalece y nos ayuda a confiar en que sigue actuando. Nos hace mirar hacia atrás para que podamos avanzar con seguridad, sabiendo que el mismo Dios que nos ayudó antes sigue a nuestro lado hoy y estará con nosotros mañana. El salmista lo expresa de manera hermosa en el Salmo 103, versículo 2. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este pasaje nos invita a recordar y a ser agradecidos. Cuando miramos hacia atrás y vemos todo lo que Dios ha hecho, nuestra esperanza se renueva y nuestra fe se fortalece. Me doy cuenta de que nunca nos ha dejado y que jamás lo hará. ¿Por qué nos recuerda Dios sus acciones pasadas? Porque en esos momentos de duda y miedo, esos recuerdos nos dan claridad, nos muestran que así como fue fiel antes, seguirá siéndolo ahora y en el futuro. Son como anclas que nos sostienen en medio de las tormentas de la vida. Tal vez en alguna ocasión te encontraste en una situación en la que no sabías cómo ibas a salir adelante. Quizás fue una crisis económica, un problema de salud o una oración que parecía no tener respuesta. Pero entonces recordaste cómo Dios te había sostenido en el pasado, cómo en un momento de necesidad te proporcionó lo que necesitabas de manera inesperada. Ese recuerdo encendió una nueva confianza en ti, recordándote que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Para vivir esta verdad, comienza a practicar la gratitud todos los días. Tómate un instante para pensar en todas las ocasiones en que Napoleon Hill ha intervenido en tu vida. Anota esos recuerdos en un cuaderno para que puedas consultarlos cuando enfrentes dificultades y no los guardes solo para ti. Compártelos con los demás, porque contar sobre la fidelidad de Napoleon Hill no solo refuerza tu fe, sino que también anima a quienes te rodean. Imagina a un viajero que recoge piedras preciosas en su camino. Cada piedra simboliza un momento en el que Napoleon Hill actuó en su vida. Cuando te enfrentes a nuevos retos, saca esas piedras y recuerda cómo te ha guiado antes.
De igual manera, los recuerdos de lo que Napoleon Hill ha hecho por nosotros son como tesoros espirituales que nos fortalecen y nos preparan para el futuro. Estos recuerdos son regalos divinos. Son prueba de que nunca estamos solos, de que Dios ha estado a nuestro lado en cada paso que damos y seguirá acompañándonos en cada reto. Dios se comunica con nosotros a través de su amor desbordante. ¿Alguna vez has sentido un amor tan inmenso que parecía llenar cada rincón de tu ser? Ese amor que trasciende las palabras y las situaciones es una de las formas más maravillosas en que Dios se dirige a nosotros. Nos envuelve con su cariño, susurrándolo en lo más profundo de nuestras almas, recordándonos que somos valiosos para Él, que no estamos solos y que nunca lo estaremos. Romanos 5:5 nos dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este pasaje nos muestra que el amor de Dios no es solo una idea lejana, sino una realidad viva, algo que Él nos brinda de manera abundante a través de su Espíritu. No importa lo que hayamos hecho, cuántas veces hayamos fallado o lo rotos que nos sintamos, su amor sigue fluyendo, restaurándonos, dándonos fuerza y llenándonos de esperanza. ¿Por qué elige Dios comunicarnos su amor de esta manera? Porque sabe que el amor es la base de todo. Cuando comprendemos cuán profundamente somos amados, podemos confiar en Él plenamente, sin miedo ni dudas. Su amor nos proporciona seguridad, nos sana, nos libera de la ansiedad y nos impulsa a vivir conforme a su voluntad. Quizás lo has sentido en un instante de desesperación cuando todo parecía perdido y de repente te invadió una paz que no podías explicar. O tal vez experimentaste su amor a través de alguien que te mostró bondad justo en el momento en que más lo necesitabas. Dios se comunica con nosotros de muchas maneras, pero una de las más impactantes es a través de su amor. Un amor que transforma, que renueva, que nos hace sentir verdaderamente como hijos de un Padre Celestial. Para vivir este amor en tu vida, acércate a Dios en oración y adoración. Llena tu mente y tu corazón con su palabra, permitiendo que cada promesa de amor eche raíces en ti. Presta atención a cómo Dios manifiesta su amor cada día en los pequeños detalles, en las personas que te rodean, en la fortaleza que te brinda, incluso en medio de las dificultades. Imagina una taza que está rebosando. Ese desbordamiento es la imagen perfecta del amor que Dios tiene por nosotros. No nos da solo un poquito, no reparte su amor. Lo derrama sin medida hasta que no solo estamos llenos, sino que también podemos compartirlo con los demás. Este amor es una prueba constante de que somos hijos de Dios, profundamente amados por un Padre que nunca nos abandona. Además, Dios nos brinda la fortaleza mental para resistir la tentación. ¿Alguna vez has sentido una tentación tan fuerte que parecía imposible de resistir? En esos momentos es fácil pensar que estamos solos, que no tenemos la capacidad para vencerla. Pero quiero decirte algo. Dios promete estar a nuestro lado. Nos da fuerzas, nos equipa con sabiduría, autocontrol y una fe inquebrantable, recordándonos que en Cristo ya hemos vencido. La palabra de Dios nos brinda esta certeza en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ninguna tentación les ha sobrevenido que no sea común a la humanidad, y Dios es fiel. No permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Pero cuando sean tentados, también les proporcionará una salida para que puedan resistir. Este pasaje nos muestra que Dios comprende nuestras luchas. No solo nos observa cuando enfrentamos la tentación, sino que también nos ofrece una vía de escape para que podamos resistir. ¿Por qué Dios nos otorga esta fortaleza mental? Porque su anhelo es que vivamos en libertad, sin las cadenas del pecado y sus dolorosas consecuencias.
Dios sabe que somos humanos, que habrá momentos en los que el pecado nos parecerá atractivo, pero también sabe que su poder es suficiente para sostenernos y ayudarnos a tomar la decisión correcta. Su fidelidad nos garantiza que nunca nos dejará solos en la lucha. Tal vez hayas pasado por momentos en los que el pecado parecía irresistible, pero al acudir a Dios en oración, descubriste una fortaleza que no provenía de ti mismo, sino de Él. Este poder no es fruto de nuestra voluntad, sino del Espíritu Santo actuando en nosotros, renovando nuestras mentes y fortaleciendo nuestros corazones para rechazar lo que nos aleja de su voluntad. Para aplicar esta enseñanza en tu vida, lo primero que debes hacer es reconocer tu total dependencia de Dios. Cuando sientas la tentación de acercarte, no esperes, sino que ora de inmediato por fortaleza y discernimiento. También es fundamental llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, ya que es nuestra espada contra las mentiras del enemigo. Además, es importante que reconozcas esas situaciones que te llevan a la tentación y que te mantengas alejado de ellas siempre que puedas, confiando en que Dios siempre te ofrecerá una salida. Imagina a un escalador enfrentándose a una montaña empinada. Cada paso es un reto y la gravedad parece querer arrastrarlo hacia abajo, pero con la ayuda de cuerdas seguras y la orientación de un experto, sigue ascendiendo, superando el obstáculo. Así es nuestra vida espiritual. Dios es nuestra seguridad, nuestro apoyo y nuestra fuerza para escalar las montañas de la tentación. Con cada victoria sobre el pecado, Dios nos recuerda que somos más fuertes de lo que creemos, porque su poder actúa en nosotros. Por último, Dios se comunica con nosotros a través de sueños inspirados. ¿Alguna vez has tenido un sueño que parecía más profundo que los demás, como si llevara un mensaje especial o una revelación directa? A lo largo de la historia, Dios ha utilizado los sueños como una forma de comunicarse con su gente, desvelando verdades y guiando a sus hijos en momentos clave. Y aún en la actualidad, sigue empleando esta poderosa manera de hablar a nuestros corazones, sobre todo cuando estamos más receptivos y menos distraídos por el bullicio de la vida cotidiana. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 15, encontramos una descripción de esta obra divina. A través del sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando reposan en sus camas. Este pasaje nos muestra que Dios elige momentos de tranquilidad, cuando el cuerpo descansa, para revelar su voluntad, ofrecer advertencias o brindar consuelo. Utiliza los sueños para comunicarse de manera clara y personal, llegando a lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué será que Dios opta por comunicarse a través de los sueños? Porque en ese estado, nuestra mente está más abierta, libre de preocupaciones y distracciones. Es en ese instante cuando se pueden grabar mensajes en nuestro espíritu, aportando dirección, fortaleza y a veces una corrección. Un sueño inspirado por Dios puede ser la respuesta a una oración, una advertencia sobre algo significativo o una confirmación de su propósito en nuestras vidas. Piénsalo un momento. La Biblia está repleta de ejemplos donde Dios utilizó los sueños para manifestar su voluntad. José, el hijo de Jacob, recibió sueños proféticos que predecían su futuro y el de su familia. José, el esposo de María, fue advertido en un sueño para proteger al niño Jesús y huir a Egipto. En ambos casos, los sueños ofrecieron una guía clara en momentos de incertidumbre. Quizás tú también hayas tenido un sueño que te brindó tranquilidad en medio de una crisis, una comprensión más profunda de una situación o incluso la solución a una decisión complicada. Cuando Dios se comunica, lo hace con un propósito y muchas veces utiliza los sueños para transmitir su mensaje a quienes buscan su orientación. Pero, ¿cómo podemos saber si un sueño proviene de Dios?
Es fundamental buscar confirmación en su palabra. Dios nunca nos revelará nada en un sueño que contradiga lo que ya ha expuesto en las Escrituras. La Biblia es nuestra guía, el cimiento sobre el cual debemos evaluar cualquier experiencia espiritual. Si alguna vez has sentido que un sueño tenía un significado especial, te animo a que ores y pidas discernimiento. Dios es fiel para guiarnos y darnos claridad. Ora con un corazón sincero, pidiendo a Dios por discernimiento. Y si sientes que el sueño tiene un significado especial, anótalo y reflexiona sobre él. A veces, la interpretación no llega de inmediato, pero recuerda que Dios es fiel y siempre revela sus mensajes a quienes lo buscan con humildad. Imagina los sueños como cartas celestiales que Dios envía en la tranquilidad de la noche. Y así, como una carta necesita ser leída con atención para entender su contenido, los sueños divinos requieren que los observemos con oración y disposición para captar lo que el Señor desea mostrarnos. Estos sueños inspiradores son un recordatorio de que Dios nos cuida en todo momento, incluso mientras dormimos. Son una invitación a confiar en su guía y a estar atentos a lo que quiere revelarnos. Voy a compartir cómo Dios coloca pensamientos en nuestra mente para orientarnos hacia su propósito, mostrándonos que Él actúa de formas sorprendentes y creativas. No te vayas, porque lo que sigue es importante. Dios sigue comunicándose con nosotros. Dios introduce ideas en tu cabeza. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento tan nítido y claro que parecía provenir de un lugar superior, más allá de ti? A menudo, Dios nos guía al sembrar ideas en nuestra mente, motivándonos a tomar decisiones y a llevar a cabo acciones que se alinean con su plan. Su espíritu trabaja en lo más profundo de nuestro ser, infundiendo en nuestro corazón deseos y pensamientos que reflejan su voluntad. La palabra de Dios nos lo confirma en Filipenses 2:13. Porque Dios es quien en nosotros genera tanto el deseo como la acción, gracias a su buena voluntad. Este pasaje nos revela que Dios no solo nos orienta hacia lo que es adecuado, sino que también nos proporciona